Y déjenles muestro el ejercicio que estábamos haciendo. El ejercicio era ese, por si alguien ya se le olvidó. Dice, 4 líneas de energía largas y paralelas conducen corrientes de 100 amperes cada una. El diagrama de la sección transversal de estas líneas es un cuadrado de 20 centímetros por lado. Para cada uno de los 3 casos que se ilustran en la figura, calcule el campo magnético en el centro del cuadrado. Ese era el ejercicio que les proyecté la última clase, incluso ya habíamos empezado a analizar. Ahí está, permítanme, ahí está. Ok, entonces eran 3 casos. En el primer caso, todas las corrientes eléctricas van para adentro de la pantalla. Entonces, incluso lo habíamos dibujado en 3 dimensiones, que es cuando tengas cables, que los veas así de frente y le pongas una cruz, quiere decir que la corriente va para dentro de la pantalla. Son 4 cables que los estás viendo de manera transversal. Ya les había hecho el dibujo en 3 dimensiones, más o menos qué es lo que pasa. Por aquí creo que tengo un GeoGebra, la representación de esa situación. Es algo como esto. Entonces, en la figura vemos, incluso acá puedo quitar el plano XY, vemos 4 cables, puedo quitar los ejes también, y aquí están, veo cruces, y me piden calcular el campo magnético en el centro de este cuadrado que mide 20 centímetros de largo. Así es como viene la figura del inciso A, son cruces, eso significa corriente eléctrica que va para adentro. Si pongo por acá los ejes, X y Y ahora giro la figura en 3 dimensiones, lo que realmente me están mostrando es esto. Esto es lo que yo debo ver en 3 dimensiones. 4 cables que llevan corriente eléctrica hacia abajo, hacia menos Z. Entonces, en 3 dimensiones, esta sería la representación de lo que me están diciendo. Eso es lo que yo debo visualizar en 3 dimensiones. Pero evidentemente, para simplificar la visualización, se dibuja nada más así. Esto es lo que ellos me muestran en 2 dimensiones, la situación que ellos me están pidiendo. Sin embargo, como veo cruces, yo debo siempre entender que se trata de corrientes eléctricas que van hacia menos Z, tal y como lo estamos poniendo aquí. Entonces, esta es la representación tridimensional de la situación. Podemos poner el plano XY para indicar que ese punto P se encuentra sobre el plano XY. Entonces, ya cuando lo pongo así, el punto P está en el centro del cuadrado. Cuando lo pongo en 3 dimensiones, el punto P pues está en el plano XY, en el centro del cuadrado, formado por estos cables. Y estas son las corrientes eléctricas. Ahora, ¿cómo calculo el campo magnético que genera uno de esos cables? Lo que hay que hacer es dibujar una circunferencia alrededor de cada cable. Por ejemplo, para el primer cable que tengo aquí en Fuchsia, voy a dibujar una circunferencia alrededor de él. Esta circunferencia. Una circunferencia que rodea el cable y que pasa además por el punto que me interesa, el punto P. Y entonces, si lo veo ahora en 2 dimensiones, la situación que yo vería sería esta. Esta es la situación que yo vería en 2 dimensiones. Una circunferencia cuyo centro es el cable, y entonces el campo magnético va a quedar tangente a esta circunferencia. Nada más que tangente podría ser en esta dirección, hacia acá, o podría ser en sentido contrario, hacia allá. ¿Para dónde voy a dibujar el campo magnético? ¿Para acá o hacia allá? Tal y como va el puntero, así. Bueno, eso depende de la mano derecha
Como son corrientes que van para dentro de la pantalla, debes poner tu pulgar de tu mano derecha hacia donde va la corriente. Si pones tu pulgar apuntando hacia el dentro de la pantalla, doblas tus dedos y tus 4 dedos quedarían hacia acá. Por lo tanto, cuando tengas un cable que lleva corriente eléctrica hacia dentro de la pantalla, dibujas el círculo y el campo magnético quedaría hacia acá, tangente a esa circunferencia y en esta dirección. Entonces, el campo magnético tiene que quedar así. Ese sería el campo magnético para el primer cable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo para los demás cables. Entonces, esa es la forma en que debo visualizar el problema. Déjenme quito esto. Entonces, por acá voy a poner los dos casos. ¿Qué pasa con un cable que va hacia afuera? Cuando tengamos un puntito, es un cable que sale de la pantalla, es decir, hacia Z positivo. Cuando tú tengas esta situación, el campo magnético, si pones tu mano derecha, tu pulgar quedaría hacia afuera de la pantalla y tus dedos quedarían doblados de esta forma. Así es el campo magnético para los cables que van hacia afuera. Para el inciso A no lo necesito, porque en el inciso A todos los cables van hacia adentro, la corriente. Pero para los demás incisos sí voy a necesitar esto. Y cuando la corriente eléctrica va hacia adentro de la pantalla, que es el caso del inciso A, debes poner tu pulgar apuntando hacia adentro de la pantalla y entonces tus dedos al doblarlos quedarían de esta forma. Déjeme aquí, se trabaja un poco el mouse. Ahí está. Bueno, entonces son las dos situaciones que debo tener en mente. Cómo dibujar el campo magnético para el caso de que la corriente salga de la pantalla o para el caso de la corriente entre a la pantalla. En particular, vamos con el inciso A y ya lo habíamos hecho porque este primer cable que voy a pintar acá en rojo sería esto, una cruz, y le vamos a dibujar un círculo. Le vamos a dibujar un círculo y el punto que nos interesa es aquí, en el centro del círculo. Este es el punto que nos interesa. Acá en la figura lo voy a poner por acá. Este sería el puntito. Entonces, en este puntito me interesa el campo magnético. Y le trazo el radio. El radio de este círculo sería esta distancia que calculamos ya en la clase anterior. Esta distancia. Como es un cuadrado de 20 por 20 por 20 por 20, entonces el cuadrado mide 20 centímetros. Lo que hice en la clase anterior fue sacar toda la diagonal. Con Pitágoras podemos sacar cuánto mide toda la diagonal esto. Esta diagonal D. Y esa diagonal D es 20 raíz de 2 centímetros. Por lo tanto, el radio de mi círculo va a ser nada más la mitad, porque el círculo sería este círculo que pasa por este punto. Entonces sería la mitad de la diagonal. Y el radio... disculpe. Ajá. Sería 10 raíz... Oh, no, sí, cierto. Ajá, la diagonal es 20 raíz de 2. Y el radio, que es la mitad nada más de la diagonal, sería 10 raíz de 2, ¿no? Sí, me andaba confundiendo. Sí, raíz de 10 raíz de 2 centímetros. Eso es lo que mide el radio. En la figura de acá, que puse en color rojo, esto mide 10 raíz de 2 centímetros. Sería el radio de este círculo. Y como quedamos, cuando la corriente va de esta forma, el campo magnético tiene que apuntar como acá. Estamos en esta situación. Así que el campo magnético sería un vector que va en esta dirección, tangente al círculo, y de acuerdo a la regla de la mano derecha, iría hacia acá. Vamos a llamarle campo magnético 1. Debe haber 90 grados aquí. Entonces, entre el radio y la tangente, eso es algo que aprendimos en geometría básica.
que la tangente y el radio siempre deben formar 90 grados en el círculo. Aquí debe haber 90 grados, quedan perpendiculares el radio y el campo. Para auxiliarnos ponemos un sistema de coordenadas, x, y, así. Y voy a poder sacar las componentes de este vector. Esto es y, esto es x. Ahora, como se trata de un triángulo, un cuadrado, perdón, que lo partí a la mitad, el ángulo que queda aquí, pues de hecho va a ser el mismo ángulo que queda acá y es 45 grados en ambos casos. Este ángulo es de 45 grados. Entonces, si yo pongo por acá en la figura una línea, así, este ángulo tiene que ser 45 grados. Por lo tanto, en la parte de acá también deben ser 45 grados. Y si aquí son 45 grados, como hay 90 entre el radio y el vector, eso quiere decir que aquí también son 45 grados. Entonces, este vector está a 45 grados del eje Y. Y si quieren, pues este también debe ser entonces de 45. Todos los ángulos son de 45 grados. Entonces, ya podemos sacar las componentes de nuestro campo magnético, porque las componentes serían una componente en X positivo, que la sacaríamos con el coseno de 45, que sería esta, y una componente hacia abajo, que la sacaríamos con el seno de 45. Estas son las componentes de nuestro campo magnético V1. La clase anterior incluso ya habíamos calculado este campo magnético. Nos había dado, creo que 141 microteslas, hasta donde yo recuerdo. Entonces, la magnitud de este vector se calculaba con la siguiente fórmula, que lo obtuvimos con una integral. La magnitud de este campo V1 es μ0 I entre 2 pi por radio. Así se calcula el campo magnético para un cable muy largo. Entonces, incluso marqué en la clase anterior esta palabra, que se trata de un cable muy largo. Cuando digan que es un cable muy largo, la fórmula que vamos a usar es esta. Si hacemos las cuentas, y eso lo hicimos en la clase anterior, da microteslas. Entonces, μ0 ya la teníamos definida, el radio es 10 por raíz cuadrada de 2 entre 100, porque está en centímetros, hay que ponerlo en metros. Y entonces el campo V1 es μ0 a la corriente eran 100 amperes, son 100 amperes la corriente, entonces el campo magnético V1 es, voy a poner minúsculas porque es la magnitud, μ0 por la corriente entre 2 por pi por R. Así se calcularía el campo magnético y si hacemos las cuentas da 1.41 por 10 a la menos 4. Si recorro el punto decimal 2 espacios quedaría 141 por 10 a la menos 6. Entonces, este campo magnético es 141 microteslas. Y ya está. Y ya en componentes, esto sería 141 microteslas por coseno de 45. Y este de acá sería 141 microteslas por seno de 45. Si hacemos las cuentas, el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales. Entonces ya sería V1 por el coseno de 45 me da 1 por 10 a la menos 4. Que si corro el punto decimal sería 100 por 10 a la menos 6. Esto da 100 microteslas. Y obviamente este lado de abajo también va a dar 100 microteslas. Y ahí quedaría mi primer campo magnético, el campo magnético generado por este primer cable. Sería
campo magnético 1 ya en componentes es 100i, porque es a la derecha. Este vector tiene componente positiva en x. 100i, y luego va para abajo. Entonces es menos 100j. Menos 100j, y las unidades microteslas. Ese es el campo magnético generado por este cable. ¿Qué tengo que hacer? Pues analizar los demás cables de la misma manera y obtener el campo magnético generado por cada uno de los cables y después sumar para sacar el campo total. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos hecho en la última clase. Era nada más para recordar cómo se calcula el campo magnético en un cable largo. Y voy a pasar a la siguiente, que es ya la figura completa que tenemos aquí, pero ya con los 4 cables. Le voy a dibujar el círculo a los 4 cables y también el campo. Si lo hago, va a quedar de la siguiente manera. Déjame borrar. Y ahí están los 4 cables. Y el que calculamos es este que está en color rojo. Entonces, ya tengo el campo magnético generado por el primer cable. Y déjame cambiar el color del fondo, porque no me gusta que esté aquí medio gris. Ahí está. Y además esta la vamos a hacer más grande para que se vea mejor. Ahí está el campo magnético generado por los 4 cables para el inciso A. Este que está en color rojo, y por eso lo estuve haciendo en rojo, es al que le llamamos campo 1, B1, y se debe al cable que está acá. Entonces, en la figura original sería este primer cable y este sería su círculo. Entonces ya tenemos que el campo B1 era 100i menos 100j, 0k, microteslas. Vamos con el segundo cable, que sería este que está acá. Este lo vamos a pintar en azul. Aquí en la figura lo puse en azul oscuro, pero como tengo fondo negro voy a usar azul claro. Le dibujamos un círculo que pase por ese punto. Pero ahora hay que tener en cuenta que nosotros estamos en este punto. Como tu pulgar tiene que ir hacia adentro de la pantalla, al poner tu pulgar hacia adentro de la pantalla, tus dedos en esta posición tendrían que quedar hacia allá. Entonces, es un campo magnético que queda tangente al círculo en esta dirección. Por lo tanto, tendríamos el cable así, el círculo que rodea el cable así, y estamos en esta posición. Y el campo magnético quedaría así. Este sería el campo magnético 2. Le vamos a llamar el B2. El campo magnético 2, su magnitud se calcularía con la misma fórmula. μ0 y entre 2pi por r. Pero todos los círculos son iguales, tienen el mismo radio, ya que el radio va de cada una de las esquinas a el centro del cuadrado. Por lo tanto, todos los radios miden lo mismo. Y la corriente es la misma para todos los cables. Aquí en el texto dice que todos llevan 100 amperes. Si fueran corrientes diferentes, entonces ahí ya me daría diferente. Pero son los mismos números que para el primer cable. Por lo tanto, va a dar 141 microteslas. No necesito hacer cuentas porque va a dar lo mismo. ¿Qué es lo que van a cambiar? Lo que va a cambiar son las componentes, porque este vector está diferente. Y acá dibujo el radio y sé que acá son 90 grados. En esta línea de acá serán 45. Aquí tendríamos 45 grados. Si dibujo un sistema de coordenadas en esta figura, así, quedaría que aquí también hay 45 grados. Y si hay 45 grados, voy a tener que usar ese ángulo para sacar las componentes.
Esta de aquí sería hacia X positivo y sería 141 microteslas por coseno de 45, pero si lo haces te va a dar 100. Entonces aquí son 100 microteslas. Y ahora tendríamos una componente, pero para arriba, que también sería de 100 microteslas. Así que el campo magnético 2 en componentes sería 100 en I y 100 en J. Vean que quedan las mismas componentes, pero en diferente sentido. Sería 100I más 100J. Y estas son microteslas. Y ese sería el campo magnético generado por este cable en color azul. Vamos con el tercer cable, que es el que está acá arriba en morado. Y si ustedes dibujan en morado, tomen su mano derecha, pongan su pulgar hacia adentro y sus dedos van a quedar doblados hacia acá. Entonces, ese sería el campo magnético 3. Este sería el campo magnético 3. Sería la misma componentes, solamente que aquí las componentes son a la izquierda y para abajo. Ambas tendrían un valor de 100. Acá serían 100 microteslas y acá también. Pero ¿cómo quedaría entonces ese campo magnético 3 en componentes? ¿Cómo quedarían las componentes de este vector que está en morado? ¿Cómo quedaría ese vector en componentes? Menos 100 en I, menos 100 en J. Es a la izquierda y para abajo. O sea, menos 100 y menos 100. Menos 100i menos 100j. Microteslas. Y vamos con el último que puse en color verde, que es el cable que está en esta esquina, que tenemos acá arriba. Ese cable le dibujas su círculo, pones tu pulgar hacia adentro y los dedos en esta posición quedarían hacia acá, hacia donde apunta este vector en color verde. Sus componentes de este vector sería para arriba. Aquí tenemos una componente para arriba de 100 también. Y otra componente a la izquierda, también de 100. Entonces, estos serían 100 y acá serían 100. Es a la izquierda y para arriba. Así que el campo magnético 4 sería, como es a la izquierda, sería menos 100, menos I, y como es para arriba, sería más 100J. Y ese sería el campo magnético generado por ese cuarto cable. Ya tengo los 4 vectores, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Lo que hay que sacar es la suma para sacar el campo total. ¿Cuánto sería el campo total? Sería 100 más 100, 200, menos 100, 100, menos 100, 0. 0i. Luego sería menos 100, más 100, 0. Y luego acá menos 100 más 100, 0. Más 0j. Y por lo tanto el campo magnético en este primer inciso es 0. Es decir, entre los 4 cables generan campo magnético, pero el campo magnético en el centro del cuadrado se anula. Uno anula al otro y aquí se pueden ver los vectores. Ahí pueden ver claramente que se están anulando uno con el otro. Estos dos se anulan entre ellos. Uno va para un lado y el otro va en sentido opuesto. O sea, la suma de ellos va a dar 0. Y estos dos se anulan el uno con el otro. Este con este se anulan entre ellos. Uno va en una dirección, el otro en la dirección opuesta. Por lo tanto, el campo magnético es 0. Así que los 4 cables en el centro de ese cuadrado no generan campo magnético. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok.
Vamos con los demás incisos. El inciso B. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, que ahora hay dos corrientes que van para adentro. Eso va a generar que el campo magnético ya no me quede exactamente de la misma forma que en el inciso A. Y al hacer la suma ya no va a dar 0. Entonces, vamos con el inciso B. Déjenme borrar esto y pasar al inciso B. Este era el inciso A. El inciso B no lo pegué. El campo magnético va a ser igual, o sea, las componentes van a seguir siendo 100 y 100, pero lo que van a cambiar es la dirección. Acá está el inciso B. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría el campo magnético 1? El de este primer cable. Este que vamos a pintar en rojo. Bueno, este cable, ahora la corriente en el inciso B, más bien sería este de acá. Este cable, como tiene puntito, eso significa que la corriente está saliendo. Debes poner tu mano derecha, pero tu pulgar lo debes poner hacia afuera de la pantalla. Y al doblar tus dedos, en esta posición, el campo magnético queda así. Este sería el campo magnético 1. Si se fijan, queda contrario a como había quedado hace un rato. Hace un rato había quedado hacia donde va el verde. Ahora no. Ahora vemos que el campo magnético va en esta dirección, tangente al círculo, pero en esta dirección. Entonces, el campo magnético 1 sería así. Y sería entonces sus componentes a la izquierda y hacia arriba. Siguen valiendo 100 microteslas cada una. Y este sería el campo magnético 1. Que si lo escribo en componentes es menos 100 más 100 J, porque es hacia arriba, microteslas. Vamos con el segundo cable. Y el segundo cable no ha cambiado. Queda igual que en el inciso A porque la corriente va para adentro. Entonces, el segundo cable, que es este que está azul, el campo magnético iría hacia allá. Entonces, sería un campo magnético así. Sería el campo magnético 2. Y las componentes me quedarían 100 a la derecha, 100 hacia arriba. Esto mide 100 y esto mide 100. Por lo tanto, en componentes este campo sería 100i, 100i más 100j, microteslas. Luego vamos con el tercer cable que puse acá en fuchsia, morado. Es este de acá. Y como la corriente va hacia adentro, pones tu dedo pulgar hacia adentro y tus dedos en este punto quedarían para acá. Entonces ese sería el campo magnético 3, que en componentes es izquierda y hacia abajo. Por lo tanto sería 100, pero como es a la izquierda sería menos 100, menos 100i. Y luego como es hacia abajo sería menos 100j, microteslas. Finalmente, el que está ahí en color verde, que es este cable de acá, que es el que está acá, dibujamos un círculo alrededor de él y ponemos nuestros dedos de tal manera que es este de acá, perdón, este de acá. El pulgar queda hacia afuera y si el pulgar queda hacia afuera en esta posición, los dedos quedan hacia acá. Entonces, ese es el campo magnético 4. Campo magnético 4 y sus componentes serían hacia abajo, o sea, negativo en Y, y hacia la derecha, positivo en X.
Entonces sería en X positivo, 100i. En Y negativo, menos 100j. Microteslas. Y al hacer la suma, ¿qué sucede? ¿Cuánto da el campo total? 0. 0 también. Se eliminan todos. Entonces, el campo total es 0 porque al hacer la suma de vectores, se eliminan las componentes. Y también se veía directamente de la figura. Estos dos vectores van en sentido opuesto, por lo tanto, entre ellos se van a eliminar. Y estos dos vectores también van en sentido opuesto, entre ellos se van a eliminar, ya que todos tienen la misma magnitud. Si fueran corrientes diferentes, ahí sí no se eliminarían, porque unos vectores tendrían mayor magnitud que otros, y entonces la suma ya no daría 0. Pero solamente para corrientes diferentes. Pero aquí, como los 4 cables llevan la misma corriente, no se eliminan. Perdón, se eliminan. ¿Qué pasará con el último caso? ¿También se eliminará? Quiero que le piensen para el último caso. Voy a poner acá y no voy a poner figura, sino que vamos a hacer la figura. ¿Qué pasará para el inciso C? ¿Será que también se eliminan entre ellos? ¿Y es 0? A ver, vamos con el primero. Este que he estado pintando en rojo. Aquí la corriente va para afuera del pizarrón. Es un puntito. Y estamos por acá. Dibujamos un círculo que pase por ese puntito. Nos sacó la videollamada. No, profe. Ok, entonces fue mi teléfono. Mi teléfono me dice que me sacó. Ok, algo pasó. Bueno, entonces vamos con este caso. ¿Para dónde dibujo el vector? Si la corriente va para afuera, porque hay un puntito. Lo dibujo hacia acá. ¿Hacia arriba? Hacia arriba a la izquierda. De arriba, profe. Ahí está. Entonces trazamos el radio. Y aquí, como la corriente va para afuera, pones tu mano derecha y doblas tus dedos y tus dedos quedarían así. Pones tu pulgar hacia afuera de la pantalla y este sería el campo magnético 1. Ok, ¿cómo quedaría ese campo ya en componentes? También van a ser 100 y 100 las componentes, pero ¿cómo quedarían? Quedaría más 100 en I más 100 en J. No, perdón. Menos 100 en I y más 100 en J. Ahí está. Esta componente que es la de X quedaría a la izquierda, esa sería negativo, y esta sería positiva. Entonces sería menos 100i más 100j microteslas. Ese sería el campo magnético generado por ese primer cable. Ahora, voy a minimizar esto. Ahí está. Ahora vamos con el otro cable que he estado pintando en azul. La corriente también va para afuera aquí. Lo voy a poner por acá. Este cable, más bien, bueno, ya me quedó muy grande el círculo, pero no importa. Este cable, la corriente va para afuera y pones tu pulgar hacia afuera de la pantalla. En este punto, el campo magnético quedaría así. Este sería el campo magnético 2. Sus componentes serían para abajo y a la izquierda. Serían negativo en X y negativo en Y. Por lo tanto, el campo magnético 2
sería menos 100i menos 100j. Microteslas. Vamos con el otro tramo, que es el que he estado pintando en morado, o fuchsia, que estaba por acá arriba. Ese tenemos una cruz. El campo magnético entonces va para adentro del pizarrón. Tiene que pasar un círculo por este punto, el que estamos analizando. Pero como va para adentro del pizarrón, al poner tu dedo, el campo magnético va a quedar igual que el campo 2. Va a quedar para acá. El campo 3 iría igual que el campo 2 para acá. Por lo tanto, quedaría igual que el 2. El campo magnético 3 sería menos 100i menos 100j. Microteslas. Y el último, que era el que habíamos estado pintando en verde, la corriente va hacia dentro del pizarrón. Entonces es una cruz. Y dibujamos un círculo que pase por ese punto. En este punto, al poner tu dedo pulgar hacia dentro del pizarrón, el campo magnético va a quedar así. Ese sería el campo magnético 4. Por lo tanto, es un campo magnético que va en la misma dirección que el campo magnético 1. Entonces, el campo 4 sería menos 100i, porque es hacia la izquierda, más 100j. Y vean que ahora los vectores ya no se eliminan. Ese serían los 4 campos magnéticos que tendríamos en el último caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sumar estos vectores. Aquí lo quise hacer a mano, pero siempre las figuras quedan muy feas, porque además hay que dibujar círculos y me cuesta. Pues bueno, voy a aprovechar que ya lo tengo por acá. Ya tengo la imagen recortada, el inciso C, y ya está. Por aquí anoté los campos que los fui escribiendo en componentes. Y así quedaría la imagen para el último caso. Ese sería el último caso. Y por lo tanto ahí se ve claramente cómo el campo 4, que es el verde, y el campo 1, que es el rojo, van en la misma dirección. Y el campo 2 y el campo 3, que son el azul y el morado, también van en la misma dirección. Entonces ahora los vectores no se anulan. Ahí se ve claramente que estos dos vectores no se van a anular, van en la misma dirección. Y estos dos vectores tampoco se van a anular, van en la misma dirección. ¿Cuál sería la suma de todo esto? ¿Cuánto sería el campo total? Solo quedaría en menos 400, sí. Ok, entonces sería menos 100, menos 100, menos 100, menos 100, menos 400, sí. Y los otros sí se eliminan. Este con este se elimina, este con este se elimina, quedaría más 0J. Microteslas. Por lo tanto, en esta configuración sí hay un campo magnético total. Y ese campo magnético sería hacia acá, de menos 400. Ese sería el campo magnético total, un vector que va hacia la izquierda. En la figura que tengo aquí, pues sería el resultado de sumar estos 4 vectores y como resultado obtendrías un vector que va por acá. Así. Entonces, hacia allá va el campo magnético total y este sería el último inciso. Y ya con eso terminamos. El campo magnético sería entonces este de aquí. Muy bien. Ese es entonces el campo magnético total. Que vamos a tener en el inciso C. Y ya con eso se resuelve el problema. Era un problema del Szymanski que pedía calcular el campo magnético generado por los 4 cables. En los primeros incisos dio 0, en el último inciso dio menos 400 sí. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Ok, vamos con más casos.
Ya vimos el cable recto. Ya vimos el cable de longitud finita. Este era un cable muy largo, de longitud infinita en teoría. Ahora vamos con cables doblados en forma de aro, que sería el siguiente caso. Entonces, déjenme plantear las ecuaciones, cómo se calcula el campo. Entonces, déjenme poner por acá. Todavía no llegamos al solenoide. Sería caso 2. Esto fue caso 1, que era cable recto. Caso 2. Espira, campo magnético generado por una espira de radio circular de radio R que transporta una corriente eléctrica I mayúscula en un punto localizado a una distancia R del centro. Entonces, ese sería el último, el siguiente caso. Déjenme cambiar el formato. Cuando escriban textos, el texto va con una cierta tipo de letra, pero las cantidades como R, que es radio, lo vamos a cambiar con letra. Yo siempre uso Time Roman. Siempre deben distinguir las letras. Time Roman transporta una corriente eléctrica I. Igual acá, esta tienen que ponerla con el mismo tipo de letra, que es Time Roman, cursiva. Así es como vienen escritos en los libros, por si tienen que prestar atención cuando hagan un reporte en la forma que escriben. Las cantidades que son variables siempre van con otro formato diferente al texto. Ya está. Y vamos a insertar un círculo y voy a aprovechar porque a mí nunca me quedan. Voy a poner un círculo sin relleno. Es un cable, vamos a poner un naranja, cierto grosor, y es un cable que lleva corriente eléctrica. Bueno, entonces, y acá lo voy a dibujar en 2 dimensiones también. Y voy a poner el sistema de coordenadas XY. Entonces, esto va a ser X. Primero voy a dibujar en 3 dimensiones el círculo. Esto va a ser el eje X, esto va a ser el eje Y. Por acá. Y voy a poner el eje Z hacia arriba. Ya saben que la ubicación de los ejes es relativa. Ustedes pueden poner donde más les convenga. Entonces, bueno, ahí va lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos con el problema. Queremos calcular el campo magnético. Ahí está, ¿por qué no apareció? Ahí está. Queremos generar el campo magnético debido a un alambre en forma de aro
Eso le vamos a llamar una espira circular de radio R, que que lleva una corriente eléctrica. Y bueno, aquí la corriente eléctrica, pues hay que darle un sentido. Obviamente, pues no puede haber corriente, así como está dibujado, no podría haber corriente eléctrica, porque uno preguntaría, bueno, pero ¿dónde está la pila que impulsa la corriente? Obviamente se supone que ya en la práctica sería algo así. Vendría un pequeño cable que entra, haces el círculo, y aquí sale, y esto va conectado obviamente a una pila, una fuente de voltaje. O sea, realmente la situación tendría que ser algo como esto, ¿no? Entonces, pero normalmente pues dibujamos así un círculo, como si hubiera corriente eléctrica alrededor de ese círculo, pero obviamente necesitas la fuente de voltaje para que haya corriente, si no, pues no tienes corriente. O sea, en la vida real sería algo como esto. Una pila conectada con un cable, y aquí, a partir de este momento, haces el círculo y la corriente regresa a la pila y va nuevamente. Entonces, eso es lo que realmente tiene que pasar. Pero para fines prácticos dibujamos así un cable nada más, como si fuera, pues, como si no hubiera conectada una fuente de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que esto tiene un radio R. Le vamos a poner un radio R mayúscula a este aro. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, esto va a ser R mayúscula. Obviamente R mayúscula es una constante. Cuando haga las integrales, esta R mayúscula no va a cambiar. Ahí está. Y lleva una corriente eléctrica que le vamos a dar un sentido. El sentido que le voy a dar a la corriente va a ser en esta dirección, así. Yo voy a suponer que la corriente eléctrica va así. Va recorriendo ese aro en este sentido. Obviamente los ejes, este sería el eje X, este sería el eje Y, y este sería el eje Z. Nos vamos a colocar en algún punto arriba del eje Z. Nos vamos a colocar, por ejemplo, acá. Yo quiero saber cuál es el campo magnético que voy a detectar debido a este aro cuando yo estoy acá arriba. Este va a ser mi punto en el que me interesa calcular el campo magnético. Al igual que lo hicimos con campo eléctrico, para esta situación el campo magnético solamente se puede calcular relativamente fácil en esta configuración o en estos puntos. Los puntos que van a lo largo del eje, en este caso el eje Z. Ahí solamente es fácil calcular el campo magnético. Ya en otros puntos, fuera de este eje, se vuelve muy complicado el cálculo. Entonces, solamente vamos a calcular campo sobre el eje Z, que es un eje perpendicular al círculo y que está a partir del círculo a una distancia R minúscula. En el texto me dicen que esta altura es R minúscula, la cual también va a ser una constante. ¿Por qué es una constante? Pues porque yo no me voy a mover de aquí. Por lo tanto, esta R no va a cambiar. Muy bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos seleccionar una pequeña porción, por ejemplo, este pequeño tramo de aquí, que vean, ahora no es curvo, no es recto, perdón, sino que el elemento diferencial va a ser curvo. Entonces, en 3 dimensiones, por ejemplo, seleccionaríamos este elemento, que sería nuestro DL, de longitud DL, que sería este pequeño elemento de aquí. Obviamente, para poderlo visualizar, nos vamos a ir a 2 dimensiones, porque el elemento está en el plano XY. Entonces, pero bueno, aquí voy a dibujar el radio, este sería R. Este sería el radio R mayúscula. Y voy a colocar este ángulo de aquí, que sería el ángulo teta. Y voy a tratar de que la variable de integración sea teta.
el ángulo. Si yo lo pongo esto en dos dimensiones, nada más viendo en el plano XY, y por eso hice esta figura, ahí tendríamos el círculo nada más dos dimensiones. Ahí nada más me va a ayudar a dibujar el elemento diferencial, que además, en dos dimensiones, y además la corriente eléctrica va del X positivo al Y positivo. La corriente eléctrica aquí iría en esta dirección. Así. De X positivo a Y positivo. Así como la dibujé acá. De X positivo hacia Y positivo. Entonces, en dos dimensiones, esto sería X. Esto sería Y. Ahí estoy viendo las dos perspectivas. Esta segunda perspectiva me va a ayudar a determinar algunas cosas. Primero, el elemento diferencial, pues aquí sería un pequeño sector de arco. Sería este arco. ¿Cómo se mide un pequeño tramo? Y bueno, voy a formar acá unos ángulos. Este ángulo, perdón, esto sería el radio. Y este otro tramo también sería el radio. Y el ángulo que hay aquí, le voy a llamar d teta. Al pequeño ángulo que tenemos aquí. D teta. ¿Cómo mediríamos este sector? La longitud de este tramo curvo, al que yo le llamé dl. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Cómo se calcula el dl? Con R por D teta. ¿Perdón? No lo escuché, compañero. R de teta. R de teta sería el ángulo, en este caso es de teta, este ángulo. No confundir con teta. Teta va desde el eje X hasta el centro del elemento diferencial. Pero primero necesito sacar este tramo. Para sacar este tramo, lo que mide lo largo de este tramo sería simplemente R multiplicado por el ángulo. Sería R de teta. Tomar en cuenta que cuando trabajemos ángulo en este tipo de casos debe ser siempre en radianes. Teta o d teta deben estar siempre en radianes, no en grados, en radianes. Entonces, este pequeño segmento sería r de teta. Eso es lo que mide de largo este tramo. ¿Por qué lo necesito? Porque ahora, recuerden que para hacer el cálculo yo necesito el vector r. Y el vector r es un vector, el vector de L. Y el vector de L es un vector que va en la dirección de la corriente y su magnitud sería esta de L. Entonces, ¿qué va a ser el vector L? Pues un vector que va así. Así, con esta flecha. Y ese sería nuestro vector de L. Pero la magnitud de este vector de L sería R de teta. Bueno, eso fue para aclarar cómo vamos a calcular nuestro DL. Déjame borrar, porque ahora quiero dibujar el vector de L. Entonces, borramos y por acá tenemos que la magnitud del vector de L, al cual simplemente le llamé DL, sería R de teta. ¿Qué cosas de L? Pues un vector que va en esta dirección, así. Aquí lo voy a dibujar grande, el de L, para poder sacar sus componentes. Este es el vector de L. En la dirección de la corriente, y recordamos que la corriente pues venía así. La corriente I. En esta figura, pues la corriente va así, en esa dirección. Y este sería nuestro DL. La magnitud de este vector de L es R de teta. Y bueno, acá tenemos el radio, R. Y quedamos que este ángulo era teta. En la figura
en 3 dimensiones, estamos trabajando con este elemento, así que este sería nuestro elemento diferencial. Y el radio lo podemos dibujar al centro del elemento o a una orilla, no importa. Y θ sería este ángulo. Voy a trazar un sistema de coordenadas auxiliar acá arriba. Esto es X, esto es Y. Esto es X, esto es Y. Y esto es Z. Y el sistema de coordenadas sería este. Esto sería X. Y esto de acá sería Y. Así. Esto es Y. Ok, entonces necesito las componentes de ese vector. Para ello, bueno, vamos a tener que recurrir a cuestiones geométricas. Siempre me choca que dibujo donde no debo trazar. El DL es este vector. Bueno, si este ángulo es θ, por ejemplo, denle un valor nada más para probar. Por ejemplo, imagínense que son 30 grados, por decir algo. ¿Cuánto sería este ángulo de aquí? ¿Es el mismo? Sería el mismo, o sea, también sería θ. En este caso serían 30 grados. ¿Cuánto sería entonces este ángulo de aquí? Recuerden que el vector va tangente al círculo, por lo tanto hay 90 grados entre el radio y este vector. Entonces, si aquí hay 90 grados, ¿cuánto valdría este? 60. 60, o sea, 90 menos θ. 90 grados menos θ, que serían 60 grados. ¿Y cuánto sería entonces este de acá arriba? Pues acá está el eje X y acá está el eje Y, y acá tiene 60. ¿Cuánto sería este de acá? ¿De 30? De 30, o sea, sería θ. Entonces, este sería el ángulo θ también. Eso me permite sacar las componentes de mi vector. Las componentes de ese vector sería para arriba, o sea, positivo en Y. ¿Cómo sacamos esta componente? Pues con el coseno. Esta componente la saco con el coseno porque va para arriba y porque es el cateto adyacente y sería dl, la magnitud, por el coseno de θ. Ya sé que dl es r de θ. Y esta componente de arriba, pues es el cateto opuesto. La sacaríamos con el seno. Así que esta sería dl, seno de θ. Esas serían las componentes de mi vector dl, y acá abajo ya lo puedo poner en componentes, sería dl. La componente en x me quedó hacia acá, o sea, negativo. Entonces, sería menos dl, pero dl es r de θ, quedaría menos r de θi. La componente en y quedó para arriba, positiva, más, y sería dl, que es r de θ j, más 0k. Es un vector que está en 2 dimensiones, en el plano XY. Ese sería nuestro vector dl. ¿Qué otra cosa necesito para calcular el campo? El vector r. Profe, ¿y en las componentes no faltaron los senos y cosenos? Creo que sí. Entonces, sí. Entonces, la de x llevaba el seno de θ, esta lleva el seno de θ, y la de y lleva el coseno de θ. Entonces, bueno, escrito bien, sería dl, sería menos r, seno de θ, y más r, coseno de θ, j más 0k. Ese es nuestro vector dl. Recuerden que para usar Biot-Savart necesito dl y necesito r. Y el vector r iba de dónde a dónde.
Recuerden que quiero calcular el campo magnético acá arriba. ¿Cómo debía trazarse el vector R? El vector R, ¿de dónde a dónde iba? Va del segmento diferencial al punto P. Va del segmento diferencial al punto que te interesa. Entonces, debo trazar un vector que vaya de mi elemento diferencial a el punto que me interesa. Aquí lo voy a dibujar en azul. El vector R sería este vector. Este de acá. Ese sería nuestro vector R y luego hay que hacer producto cruz entre este vector y nuestro DL. Pues bueno, este vector que me quedó medio. Se me movió la pluma, pero bueno, ese sería el vector R. ¿Cuáles son las componentes de R? Bueno, si tú estás acá y quieres llegar al punto P, lo que tienes que hacer es moverte hacia atrás en Y. Habría una componente negativa en Y, es esta. Luego nos moveríamos hacia atrás en X, una componente negativa en X, es esta, y luego subiríamos por aquí, en Z, y esa, recuerden que a esta altura le habíamos llamado R minúscula. Entonces, eso es lo que yo necesito, estas componentes. En la figura original sería bajar por Y, esta es la componente negativa en Y, luego sería la componente negativa en X, así. ¿Cómo saco estas dos componentes? En este triángulo de aquí, esta componente sería R coseno de teta, sería el radio del círculo por el coseno de teta, y esta sería R por seno de teta. En esta figura, pues sería esta, es la que lleva el seno porque es el cateto opuesto en este triángulo que se forma abajo. CR seno de teta, que es la de Y, y esta es R coseno de teta, que es la de X. Y luego para arriba es R minúscula. R minúscula era la distancia del centro al punto P. Así que nuestro vector R en componente sería primero la de X, que es esta, y es hacia X negativo, porque tengo que ir del elemento diferencial al punto P. Me tengo que mover hacia X negativo. Entonces sería menos R coseno de teta I. La de Y sería esta de acá, y sería hacia Y negativo, entonces menos R seno de teta J. Y en Z habría que subir, ahí es positivo, más R minúscula K. Y ese sería el vector R. Esos son los elementos que hay que sacar para hacer el cálculo, porque ahora lo que necesito es el producto cruz de estos dos vectores. Necesito hacer el producto cruz del vector R con el vector DL. Pero antes, vamos a sacar la magnitud de R porque también la vamos a necesitar. Recuerden que la fórmula de Biot-Savart va la magnitud de R al cubo. Necesito la magnitud de esto. ¿Cómo quedaría? Raíz cuadrada de la primera componente, R coseno de teta, al cuadrado, más la segunda componente, que es menos R seno de teta, al cuadrado, más la tercera componente, que es R minúscula cuadrada. Esa sería la magnitud del vector R, que básicamente sería la distancia de este punto donde está el elemento diferencial al punto en el que queremos calcular el campo. Es esta distancia. ¿Cómo va a quedar esta ecuación? Pues esto va a ser raíz cuadrada. ¿Qué pasó? No, que quedaría nada más como R mayúscula cuadrada más R minúscula cuadrada en raíz. Ahí está. Entonces quedaría, si elevo al cuadrado esto, quedaría R cuadrada coseno cuadrado de teta más R cuadrada seno cuadrado de teta más R cuadrada. Quedaría esto de aquí
Pero dentro de la raíz puedo factorizar la R mayúscula, como dice el compañero. Va a quedar raíz cuadrada y va a quedar R mayúscula al cuadrado. Y va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y todo más R minúscula al cuadrado. Pero todo el mundo sabe que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y por lo tanto, la magnitud del vector R sería raíz cuadrada de R cuadrada más R cuadrada. Que de hecho de este triángulo que está en 3 dimensiones, podríamos haberlo obtenido. Esto que está en color gris, en color fuchsia, es R mayúscula. Y esto que está aquí vertical es R minúscula. Y con Pitágoras obtendríamos esta diagonal. Pero bueno, también lo podemos hacer si sabemos cómo se calcula la magnitud de un vector. Elevando cada componente al cuadrado, aplicando acá trigonometría, obtenemos el mismo resultado. Bueno, pues ahí está. Eso es lo único que se necesita. Ahora voy a recortar esto, nuestro vector R. Y también voy a necesitar el vector de L. Voy a recortar. Porque ahora ya nada más consiste en aplicar Biot-Savart. Pero obviamente voy a necesitar estas cantidades. Porque primero vamos a hacer el producto cruz de este vector con R. Entonces déjenme borrar. Voy a tener más espacio acá. Entonces, obtuvimos nuestro vector de L, que es este de acá, y nuestro vector R. Ya con estos vectores llegaremos al resultado porque ya nada más aplicaremos Biot-Savart. Entonces, aquí acá gorrito. Bueno, lo siguiente que necesito es el producto cruz de estos dos vectores para aplicar Biot-Savart. Necesito hacer el producto cruz de DL con el vector R. Acuérdense que va siempre en este orden, primero DL y luego R. Y para ello usaremos el determinante. Ponemos primero el DL, que es menos R seno de teta, menos R seno de teta. Luego va R coseno de teta. R coseno de teta. Y luego es 0. Ese era este pequeño vector que va en la dirección de la corriente. Este sería el DL. Que bueno, tuve que dibujarlo en 2 dimensiones para sacar sus componentes. Este es el vector de L. Y ahora tengo que hacer producto cruz con el vector R. Y el vector R es menos R coseno de teta menos R seno de teta R minúscula. Que es este vector que va del elemento diferencial al punto donde queremos calcular el campo magnético, que es este. Entonces, este es el vector R. Y ahí está. Y las componentes las sacamos con la geometría y nos quedaron así. Hay que hacer ese producto cruz. Por supuesto que nos falta ponerle acá arriba y menos JK. Recuerden que con el determinante así se calcula el producto cruz. Y vamos a sacar ese producto cruz. Va a quedar DL cruz R. ¿Qué va a quedar? En I. Profe, Ajá. a mí me quedó
R mayúscula, R minúscula, coseno de teta en I, en R mayúscula, R minúscula. Entonces sería R coseno de teta I. Muy bien. Luego en J me quedó lo mismo, pero con seno nos queda positivo. más R mayúscula, R minúscula, seno de teta J. Y en K, Me quedó R mayúscula al cuadrado porque se hace factor común coseno cuadrado con seno cuadrado y nada más se queda la R al cuadrado. ok, entonces, Positivo. en K sería este con este, va a quedar R cuadrado, seno cuadrado, y en el otro va a quedar R cuadrado coseno cuadrado, y cuando factorices R cuadrado, va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Por lo tanto, va a quedar 1. Entonces va a quedar más R cuadrada de teta, ¿no? De teta. Nos elimina K. A ver, verifiquen que el producto cruz de estos dos vectores queda así. Ok, y ya nada más aplicamos Biot-Savart. El campo magnético generado por DL es, y dice la ley de Biot-Savart, dB es μ0 entre 4pi, la corriente eléctrica que va en ese cable, el producto cruz, todo entre la magnitud del vector R, que ya la sacamos hace un rato, al cubo. Así. Así se calcula el campo magnético generado por un elemento diferencial de corriente. Ese producto cruz ya lo tenemos aquí. Vean que son puras constantes excepto teta. Aquí lo único que varía es teta. Entonces, y recordar que teta es el ángulo, lo tomamos del origen hacia el elemento diferencial, y teta es este ángulo. Este es el ángulo teta. Entonces, prácticamente, pues ya lo único que hay que hacer es escribir esto. Lo otro que por aquí no anoté era la magnitud de este vector R, bueno, lo borré, que era raíz cuadrada de R cuadrada más R cuadrada. Si se fijan, esta magnitud es una constante, nunca va a cambiar, ya que involucra el radio del círculo, el cual no cambia, e involucra R, que es esta altura. Y es que si tú te paras acá y mides la distancia de este punto a este punto, pues va a ser la misma distancia que si tú te paras aquí y trazas la distancia a este punto. Va a ser siempre la misma distancia. Esta es una constante. El vector no. El vector no es constante porque las componentes cambian. Pero la magnitud del vector sí es constante. Y si tú te paras por acá y trazas esta línea, va a tener la misma distancia que esta línea de acá. Por lo tanto, la magnitud es una constante y la voy a poder sacar de mis integrales. Entonces, si sustituimos, nos va a quedar que el campo magnético generado por ese elemento diferencial es μ0 y entre 4pi. Y vean que en el denominador va R cúbica, pero como quedamos que R va a ser una constante, nos va a quedar esto al cubo, es decir, a la 3 medios. Nos va a quedar raíz cuadrada de R cuadrada más R cuadrada. Y esto va a quedar al cubo, que lo podemos poner como a la 3 medios. Y luego va el producto cruz, y el producto cruz, pues sí nos quedó aquí R coseno de teta I
de teta I más R seno de teta J más R cuadrada de teta K. Y así quedaría el campo magnético generado por este pequeño elemento diferencial. ¿Qué tengo que hacer para calcular el campo magnético generado por todo el cable? Pues integrar esto, pero la variable de integración sería teta. Lo único que me quedó variable en esta expresión fue teta. ¿Y teta de dónde a dónde? De 0 a 2pi. Exacto. Vamos a darle la vuelta completa y teta tendría que ir de 0 hasta 2pi. Entonces, el campo total, campo magnético total, es B y se obtiene haciendo la integral de 0 a 2pi de dB. Entonces, todo esto que está en dB son puras constantes, así que lo podemos anotar así. B es igual a mu 0i entre 4pi. Este término r cuadrada más r cuadrada quedaría a la 3 medios, pero afortunadamente es una constante, entonces va a quedar fuera de las integrales. Y ahora hay que integrar cada una de las componentes. La primera componente, el R mayúscula, el R minúscula y la I son constantes. Entonces va a quedar así. R mayúscula, R minúscula y gorrito. Y solamente va a quedar la integral de 0 a 2pi del coseno de teta. En la segunda integral, o la segunda componente, R mayúscula, R minúscula y J son constantes, van para afuera. Queda R, J, y quedaría la integral de 0 a 2pi del seno de teta, aquí me faltó de teta, del seno de teta. Y en la última, R cuadrada y K gorrito son constantes, más R cuadrada y K gorrito. Y solamente quedaría la integral, y lo voy a poner acá abajo porque no tengo espacio, la integral de 0 a 2pi de teta. Y esas son las integrales que tenemos que hacer. Y eso ya me daría el campo magnético generado por un aro. Ahí deben saber cosas básicas de cálculo. Esas integrales, las primeras dos, ¿cuánto dan? Por acá dice... Sería seno la primera y la segunda menos coseno. Ajá, y cuando la evalúas de 0 a 2pi, ¿cuánto hace? Pues da 0. 0. Esas dos primeras integrales dan 0. Entonces, si lo revisan con cuidado, y ahí lo van a checar en su bitácora, esta primera integral da 0. Y esta segunda integral da 0. Y por lo tanto, nada más me quedó la última integral, que es muy simple. Es la integral de teta, que es teta. Evaluada en 2pi, pues va a quedar 2pi. Y eso ya daría el campo magnético generado por el cable. Obviamente, como no tengo espacio, vamos a poner por acá. El Profe. campo magnético sería mu 0i, eso va a quedar. Estas dos integrales dieron Profe. 0. Ajá. ¿Nosotros desarrollamos las integrales o solamente lo ponemos así? Pues nada más háganlas, desarrollenlas. Pero pues, bueno, van a llegar a 0, ¿no?
Entonces va a quedar 2pi en el numerador. Va a quedar μ0 i entre 4pi r cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. Y las integrales dieron 0i, 0j. Es decir, el campo magnético solamente va a quedar en el eje Z. Un alambre genera campo magnético en su parte de en medio solamente hacia arriba. Y sería más un alambre en forma de círculo, obviamente. Más r cuadrada, que ese factor estaba fuera de las integrales. Y el integral es, esta integral de 0, 2pi de d teta va a ser 2pi. K. Ese sería el campo magnético generado por ese aro en este punto de acá arriba. Ahí, bueno, pues creo que el pi se puede eliminar. Podemos quitar el 0i y el 0j. Entonces el pi se eliminaría con el pi. Y hay un 2 y un 4, quedaría un 2 abajo. Entonces ya pueden anotar el campo magnético generado por el cable. Lo voy a poner acá arriba. Que sería μ0i por r cuadrada entre 2 por r cuadrada más r cuadrada a la 3 medios K. Y esta sería la respuesta final. Este es el campo magnético generado por un aro, cuando te encuentras arriba del aro. Entonces, así queda la expresión final. Faltaría todavía considerar qué pasa si estamos en el centro del aro. ¿Qué pasaría si estuviéramos en el mero centro del aro? ¿Qué cambiaría? Bueno, ya nos acabó el tiempo. El día lunes los veo todavía. Los veo la siguiente semana. Recuerden, el examen es dentro de 8 días. ¿Qué voy a hacer el lunes? Voy a considerar el caso especial en que estemos en el mero centro del aro. Y también voy a ver el caso de medio aro. Y ya con eso prácticamente termino Biot-Savart y quedaría todavía la ley de Ampère, que me serviría para el solenoide y el toroide. Entonces, aquí lo dejamos. Buen fin. No voy a habilitar bitácora, la vamos a juntar con la de la siguiente semana para que ya sea una bitácora final. Entonces, esta semana no hay bitácora. Profe, disculpe. Ajá. Vamos a tener clases normales toda la siguiente semana, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, vamos a tener clase la siguiente semana. Ok. Bueno, nos vemos. Buen fin. Sale, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sale, Bye. profe, no tome tanto té. No, ya no tomo té. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Bye.